Bienvenidos, una gran bienvenida a todos ustedes que están con nosotros. Yo soy Taryn Ford, soy la directora de Comunicaciones e Influencia Externa aquí en la Fundación de Salud de Colorado. Y solo tengo algunos comentarios de bienvenida, algunas normas que queremos cubrir y luego empezamos oficialmente. Así que para aquellos de ustedes que quizás no nos conocen tanto a nosotros en la Fundación de Salud de Colorado, somos como creadores de subvenciones en el estado enfocados directamente en atraer salud y alcance a todas las personas de Colorado y realmente lo hacemos de varias maneras. Principalmente lo hacemos por medio de trabajar con todas las comunidades del estado de Colorado a través de la inversión en la concesión de subvenciones, a través de política pública y trabajo de abogacía, a través de creación de capacidad y también como por medio de estos momentos que estamos creando ahorita para explorar juntos los temas relacionados con salud y equidad. Entonces estoy muy emocionada de presentar con ustedes nuestro segundo evento virtual 2021 que hemos estado ya planificándolo por más de un año y claro que está aquí con nosotros. Contamos con nuestro presidente y CEO, Karen McMillan, y estamos felicitando las conversaciones en líderes y expertos nacionales y locales sobre el impacto del racismo e injusticia racial en la salud de las comunidades de color en particular, al mismo tiempo explorando maneras en las cuales podemos trabajar para alcanzar la equidad y la justicia de una vez por todas. Y ahorita es oportuno porque este mes es el mes de la herencia asiático-americano e isleño del Pacífico. La conversación de hoy, el odio se detiene aquí, aborda actos antiasiáticos juntos con Karen y varios de los líderes de la comunidad Colorado y van a estar aquí. Yo creo que el grupo que tenemos es un grupo muy dinámico y van a disfrutar todo lo que van a decir, van a poder hablar, van a ver el poder que hay en esta comunidad APPI y también los desafíos que enfrentan, incluyendo cosas como la pandemia en particular, intensificado el odio y la violencia antiasiática, la cual daña y debilita a los individuos y a la salud de la comunidad. También gracias a todos ustedes y los datos que compartieron con nosotros durante su registración, podemos aprender más acerca de cómo frenar eficazmente este tipo de discriminación y también explorar soluciones y formas en las cuales todos podemos ser más antirracistas y apoyar la comunidad AAPI. Muy bien, tengo dos puntos finales aquí. Hoy estamos grabando estas conversaciones en inglés, francés, español, vietnamita y vamos a compartir estas grabaciones con una evaluación corta por correo electrónico y se los mandaremos en las siguientes 24 horas. Por favor, compartan sus comentarios, compartan cualquier pensamiento que tengan con nosotros en esa encuesta y recuérdense de que estas grabaciones van a estar disponibles en los próximos días en nuestro sitio web coloradohealth.org. Y por supuesto que tenemos cientos de personas con nosotros el día de hoy, así que hemos silenciado el audio para minimizar cualquier ruido, pero queremos invitarlos a que pongan sus comentarios, sus pensamientos, consejos, recursos y les estamos pidiendo que lo hagan por medio de la función del chat, como había mencionado. Y sabemos que hay un truco para utilizar esta función del chat. Cuando ustedes miren la opción hacia abajo, asegúrense de que estén incluyendo a todos los panelistas y asistentes. También voy a pedirles que si tienen algún problema técnico que nos dejen saber por la cajita del chat para ayudarles. Y ahora es mi honor poder presentarle a Courtney Osaki. Es la fundadora y directora creativa de la Red Artística Japonesa de Denver, una red nacional que proporciona acceso, recursos y también desarrolla programas de apoyo para fortalecer la visibilidad de los artistas japoneses y japonés americanos en todos los Estados Unidos. Y Courtney, estamos tan emocionados de que estés aquí con nosotros, así que te voy a ceder la palabra a ti. Muchas gracias, Taryn, y muchas gracias a la Fundación de Salud de Colorado por tenerme aquí el día de hoy para poder compartir un poco del arte con ustedes. Y rápidamente solo quería darles como una introducción a lo que van a ver ahorita, el cual es una película musical que creamos en el punto más alto, yo creo, de la pandemia, cuando no estábamos juntos, pero estábamos trabajando juntos. Entonces, aquí la persona que Christopher Bennett, él es conocido como MC32 y él va a reflexionar sobre lo que observó con una mujer japonesa que entró a la estación del metro y se sentó ahí con ella en el metro.
Y él dijo que estaba observándola y ella se miraba, tenía un aspecto anhelante de Natsukashi en su cara, que es una palabra japonesa para significar el anhelo por el pasado. Así que ella estaba escuchando una canción, Akatombo, que es una canción popular favorita de su infancia, y esto, ella habla de una libélula roja y aquí está lo que él dice. I greeted her with a Y yo la smile and a saludé con una hello. sonrisa y un hola, y She ella me smiles back devolvió and la returns sonrisa y that el hola, hello. desatando una conversación Sparking a light ligera. conversation, I Y mentioned yo how peaceful and mencioné que relaxed se she miraba looked muy relajada y and asked what calmada, she y was ella listening to. me dijo, sí, es que estaba She laughed escuchando and una said canción, it was a y era popular una song canción she learned as popular a cuando kid yo era back where niña she's en mi from. país. E intrigado Intrigued, le dije, ¿de verdad? ¿De I dónde es said, "Oh, usted?" really? Y ella Where me are you from?" respondió algo así. Her answer went something like this. She told me that she came from the land of the rising sun, where honor was the path before the way of the gun. A culture so rich that the West can't compare. The breeze carried scents of cherry blossoms in the air. She said it's more than just the lights and the tech in Tokyo, but samurai and ninjas are all people really know. Said I grew up in the country, so in tune with the land. Felt they built a smoke Teji with the strength of his hands. There was peace with the earth, there was give, there was take. I can still taste the fish she would catch from the lake. Have respect for our neighbors, though our neighbors far and few. The ancestors whispered lessons through the bamboo, so she missed the summer rains and the calm of the snow and the call from the cranes and the grain she would sow. So she loves where she is, but she misses where she's from. With thunder makes the sound of the taiko, taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. The taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. So she came from the land of the rising sun, where honor was the path before the way of the gun. Her parents worked so hard just to bring her to the States. Took a while to get accustomed without feeling out of place. It's like a different world with so many different faces. Country so new with so many different races. Marveled in the fact she's in this melting pot too. It was nothing like she knew before, but had to make do. Then the language and the cadence, so she started life anew. She was young when she arrived, and now she's turning 32 and pushed through. The love for her new home has since grew, but admits that a visit home has been way overdue. So she listens to the sounds of some Okinawan dance, such as eyes and thinks about her father working with his hands, connected to the past with the rising of the sun. With thunder makes the sound of the taiko, taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. The taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. The taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. The taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko drum, of the taiko drum, the taiko drum. The thunder makes the sound of the taiko. Said she came from the land of the rising sun, of the rising sun. She told me that she came from the land of the rising sun, the rising sun. She told me that she came from the land of the rising sun, of the rising sun. She told me that she came from the land of the rising sun. With thunder makes the sound of the taiko drum. Hola, Courtney. Muchas gracias por eso. Gracias a ti. Eso verdaderamente demuestra la interdependencia y la intersección de todo tipo de arte con movimiento. También había una palabra hablada, habían tambores, había melodía. ¿Esa fue tu creación? ¿Esa obra fue tu creación?
Sí, lo hicimos todos colaborativamente. La filmación fue hecha por una, un productor japonés estadounidense, Bruce Testuya, y la edición, luego eso fue parte de varias personas. Un esfuerzo colaborativo entre Christopher Bennett, yo, Margaret Osakai, Tomas y Kevin Sakai. Y lo habíamos hecho antes en vivo para el almuerzo del CBCA, pero queríamos poder hacerlo también cuando estábamos separados, así que sí, realmente lo disfrutamos poder compartir la interseccionalidad entre nuestras formas de arte, así como nuestras culturas. Y sí, fue una cosa muy bonita que pudimos compartir con las personas durante una época donde no pudimos estar juntos. Sí, si miras la cajita del chat, miras muchas personas que dicen felicitaciones y una persona dijo que lo vieron en vivo. ¡Oh, genial! Increíble cómo tocas los tambores. Ahora, ¿los tambores es algo indígena a tu cultura? Sí, taiko, lo cual significa tambor en japonés, es una arte japonés tradicional, una forma de arte. Lo hemos estado haciendo de los 1950 y fue introducido por un japonés que tocaba el tambor y música jazz y luego se trajo a los Estados Unidos en los 1960 a San Francisco. ¿Y a dónde lo aprendiste tú? Yo tuve la fortuna de aprenderlo por mi tío. Él toda su vida tocó el taiko, así que empecé desde que tenía 8 años. Definitivamente ha sido arraigado en mi identidad desde que era muy niña. ¡Qué genial! Y si las personas quieren saber cómo poder contactarse contigo, así que cuando terminemos puedes poner tu información en la cajita del chat. Claro que sí. ¿Y qué otros tipos de expresión artística utilizas? Yo soy una productora creativa, así que me gusta crear plataformas para artistas para que puedan colaborar de maneras significativas, así que me gusta trabajar mucho con artistas visuales, un par de artistas locales con los que he trabajado como Chiksugi Kitaten, Kaisi Kawuchi y los ilustradores también, pintores muralistas. Y me gusta crear la oportunidad para que estos artistas visuales puedan conectarse y puedan ejecutar estos eventos y también poder compartir diferentes tipos de los elementos de la cultura japonés, pero también la interseccionalidad entre culturas. Creo que es algo que realmente estoy tratando de elevar, el crear ese momento de entendimiento entre todos nosotros que construye empatía. Y también he producido baile en un teatro. Son cosas que he hecho durante los últimos años. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos este regalo. Verdaderamente lo apreciamos. No, gracias por atenderme. De nada. Que tengan una buena discusión de panelistas. Gracias. Así que bienvenidos a todos. Todos los que están aquí con nosotros hasta ahorita. Parece ser que estoy teniendo problemas de audio y alergias. Y como un ataque de alergia con mi voz. Así que mi voz como que entra y sale. Me disculpo desde ya por eso. Pero bienvenidos a todos, estoy tan emocionada porque esta es la primera vez para nosotros que hemos podido traducir a 3 idiomas. Tradicionalmente utilizamos español, pero a petición de participantes también tenemos francés y vietnamita. Esta vez estamos comprometidos con la justicia lingüística y que las personas puedan ser capaces de participar y comunicarse y escuchar en el idioma en el que ellos se sientan más cómodos, así que estamos emocionados de tener esta oportunidad. Y también estoy emocionada por la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y quizás, incluso ahorita, en este momento, el presidente Biden está firmando los proyectos de ley antiasiática de delitos de odio. Así que voy a presentar a los panelistas y si pueden encender su video y saludar y dejarnos saber quiénes son. Primero tenemos a Joey Hawk, que es fundador de CORE, que significa Comunidad Organizándose para la Empatía Racial. Y me encanta el nombre de esa organización.
También tenemos a DJ Ida, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Salud Mental Nacional Asiático Americano Isleño del Pacífico. A Clarence Lowe, que es un miembro de la Junta de Cámara de Comercio Asiática. A Chad Chamora, que es profesor asistente en la Universidad de CU Denver, Departamento de Ciencias Políticas, y bienvenidos. Bienvenidos a todos. Y ustedes saben que el punto principal de todo eso, y no voy a decir la mayoría de esto, pero usualmente terminamos abordando temas y creo que a veces estos temas me da pena pensar que tenemos que tener este tipo de conversaciones. Así que la conversación del día de hoy sobre el aumento de la violencia contra los asiáticos y personas descendientes de asiáticos y el acoso que esas personas han pasado. No sé si fue el presidente Biden que recientemente dijo que no hay un lugar para el odio en América. Y mientras yo sé que eso es así, no sé, yo creo que tenemos que recordarnos que esa es una declaración aspiracional, no es una declaración de realidad y lo que estamos viviendo ahorita. Y como dije, el presidente Biden está firmando este proyecto de leyes anti-asiático contra los delitos anti-asiáticos. ¿Y por qué no empezamos con eso? Creo que para que este presidente esté firmando este documento tan importante es algo muy fundamental para nuestras comunidades. Y estamos pasando por estos pequeños cambios que son realmente importantes. Y sabemos, como dijiste, es verdad que es una declaración aspiracional, pero son conversaciones como la de hoy que están sucediendo y que son tan importantes, porque si no suceden, muchos de los asiático-americanos nativos o isleños siempre han sido una especie de desconocidos. Y la comunidad nunca se ha dado cuenta que esas personas han tenido muchos problemas de salud mental por causa del racismo. Entonces yo creo que es muy importante el darnos cuenta. Pero yo creo que me da esperanza. Me da esperanza de que vamos a ser capaces de ver cambios sustantivos y reales. Y solo saber que tenemos intérpretes aquí en vivo a lo largo de este evento es algo que nos deja saber que todas nuestras comunidades pueden estar compartiendo aquí con nosotros, porque me encantaría ver más de eso. Gracias. ¿Y Chad? Y antes de hablar, quisiera reconocer que nosotros que estamos en Colorado, estamos en territorios de los Cheyenne y Arapaho y esos pueblos, y yo creo que eso es muy importante siempre reconocer en contexto la historia de los colonos y el colonialismo y genocidio en el que todos estamos implicados, y debemos de pensar sobre eso. Ahora, sobre la pregunta de este proyecto de leyes, yo creo que es muy importante tener ese reconocimiento nacional, pero sabemos que esos reconocimientos nacionales no son suficientes y tenemos que cuestionar los términos por el cual se otorga el reconocimiento, y creo que tenemos que pensar sobre ese proyecto de leyes y quizás con un poquito de precaución ver lo que estamos haciendo y cómo tenemos que seguir adelante y fortalecer la ley y la aplicación y vigilancia policial. Y creo que queremos hablar sobre la justicia racial. Y una cosa que quiero esperar que podamos hablar es, no sé si esto sería cambiar la conversación y detener el odio asiático, y también hablar sobre la supremacía blanca. Sí, claro, vamos a llegar a ese punto. Gracias, Chad. Joey. Hola, gracias por tenerme aquí hoy. Gracias, Chad, por el reconocimiento de las tierras ancestrales. Creo que hablar a las personas de esto es muy alentador. El reconocimiento nacional ha sido algo que ha estado sucediendo ya por mucho tiempo con las personas asiáticas desde que llegaron aquí. Entonces, al mismo tiempo hay algunas otras preguntas quizás que yo me hago, como ¿por qué se tardó tanto todo esto para poder llegar a este punto? ¿Por qué es que todas estas cosas tuvieron que suceder antes de que las personas pusieran atención?
¿Y qué es lo que se va a hacer después del proyecto de leyes? ¿Qué pasa cuando esto ya no es un tema que está de moda? ¿Qué pasa cuando ya estos hashtags no están en Twitter? Y muchas de las cosas que dijo Chad, ¿verdad? Mucho del cambio tiene que venir de parte de nuestras comunidades, pero necesitamos tener organizaciones de comienzo porque sabemos que esto es un problema cultural y podemos cambiar todas las políticas que quieran, pero si las personas siguen pensando que las comunidades de color y las personas marginalizadas están debajo de ellos y que la supremacía blanca es la que va a mandar, entonces no vamos a poder hacer mucho. Y yo creo que me siento alentada, pero al mismo tiempo me siento que tengo que tener mucha cautela para empezar a entender exactamente qué significa todo esto. Sí, y claramente puedes escuchar un tema recurrente desde ahorita, ¿verdad? Con los panelistas, que este proyecto de leyes nos alienta, pero también priva de derechos porque uno nunca debería de tomar un acto del Congreso o la firma de un presidente para hacer cumplir lo que ya sabemos que está mal, lo que ya sabemos que está aislando y marginalizando a las personas. Y como dijo Joey, cuando este ciclo termine y cuando este objetivo proverbial esté fuera de nuestra vista, ¿quiénes van a ser las personas que van a representar a los grupos minoritarios? ¿Quiénes van a estar representando a estas personas? ¿Quiénes se van a ver afectados en nuestras comunidades y en generaciones futuras? ¿Quiénes van a ser los activistas comunitarios y ciudadanos y líderes que van a agregarse a este trabajo? Y vamos a llegar, yo creo, a ese punto en esta conversación sobre cómo podemos participar no solamente en un diálogo nacional, pero desde nuestras propias comunidades y con nuestras propias ciudades contiguas aquí en el área metropolitana de Denver. Sí, y voy a leer una cita del presidente Biden. Es una cita muy corta. Y estaba hablando sobre el crimen del odio antiasiático. Durante más de un año, demasiados asiáticos estadounidenses se han despertado cada mañana temerosos por su seguridad y la seguridad de sus seres queridos. Esa es la cita. Y ahora creo que sabemos la respuesta porque ya hablaron un poco sobre esto, pero quiero que reaccionen a las primeras palabras. ¿Cómo responderían ustedes al presidente Biden sobre esto que dice que esto solo ha sucedido durante el último año? ¿O esa línea de tiempo está equivocada? Claire, sí. Sí, no sé si sería el cronometraje. Quizás podría ser que tenemos que ser solidarios con no solamente las comunidades negras y nuestras comunidades Latinx y LGBTQ+A y hablar sobre las inequidades sistémicas y raciales en los últimos años. Derechos, sabemos que estamos hablando acerca de API hoy, pero sabemos que la experiencia negra tiene ya sido una experiencia por los últimos 400 años. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Verdaderamente esto ha aumentado en los últimos meses? Claro que sí. Pero verdaderamente nunca se ha ido con esa experiencia de las personas inmigrantes. ¿Alguien más quiere mencionar alguna otra cosa? Solo viendo las caras de las personas que están aquí, creo que todos estamos pensando lo mismo, de la forma que lee. Creo que para todos nosotros, lo que sucedió durante el último año y medio nos ha mostrado lo que ya sabíamos, ¿verdad? Y ha puesto el enfoque en las cosas que ya conocemos, no es nada nuevo. Y es la parte más frustrante, como el mundo ha dicho que ha tomado tanto tiempo para poder mostrar estas noticias malas. Y espero que no lo haya querido decir de la manera que se dijo y que pueda entender verdaderamente de qué se trata nuestra historia. Sí, y yo creo exactamente que es un tema en toda la historia de la opresión, que es simplemente porque viene
se convierte en algo nuevo para las personas o las noticias, no significa que es un acontecimiento nuevo. Y solo quería decir, como cuando las personas dicen que el racismo se acabó cuando empezó y fue elegido Barack Obama como presidente, creo que es un comentario tan impactante que las personas pensaran que simplemente por tener ese presidente afroamericano el racismo terminaba. Y también a las personas que nos están viendo, por favor, pongan todos sus comentarios en la cajita del chat. Y ese es uno de los beneficios de Zoom, porque si estuviéramos sentados en un auditorio, ¿verdad? No podría empezar a dar sus comentarios, sería muy grosero. Entonces, es uno de los beneficios que hemos tenido aquí con Zoom, que todavía podemos tener esta experiencia interactiva. Entonces, no sé si han visto la película que habla sobre las criadas negras en el sur, se llama The Help. En una de las escenas, uno de los personajes principales está haciendo entrevistas para su libro y su cita dice: nadie me había preguntado anteriormente. Yo les voy a hacer esa pregunta a ustedes. ¿Qué se siente ser descendiente de familias asiático-americanas en estos últimos meses? ¿A quién le gustaría empezar? Yo creo que muchas emociones, Karen. Yo soy un ciudadano que es chinoamericano, segunda generación. Vengo de uno de los barrios más viejos de San Francisco, Chinatown en San Francisco. Es uno de los lugares más concentrados de personas de descendencia china en los Estados Unidos. Mis papás estuvieron aquí en los 50s y 40s en San Francisco. Cuando yo pienso sobre lo que ha estado sucediendo, pienso en mi orgullo, el orgullo que tengo de mi herencia, y me enfurezco y me siento tan frustrado el escuchar sobre los ataques y la violencia contra nuestros ancianos AAPI. Y pienso en mi mamá, que va a cumplir 80 años este año. Mi papá también tiene 85 años, viven en el área de la bahía. Y que ellos puedan ser atacados. Uno mira en las personas ancianas y mira todo esto. Y yo siento rabia. Pero también siento el optimismo y me siento alentado que podemos mover esta línea de una manera más positiva. Y, Joey, es una gran pregunta, Karen. Tuve que pensar un poquito sobre ello. Y tener que reflexionar sobre estos últimos 18 meses, yo creo que es difícil poner en palabras lo que siento. Creo que muy claramente entiendo y comprendo cómo me ve la sociedad ahorita. Y también me siento increíblemente privilegiada porque de muchas maneras yo no tengo que estar afuera de mi hogar y no tengo que estar lidiando con el racismo. Y pienso que tuve algunas oportunidades para hacer algunas entrevistas con personas en los medios de comunicación y muchos de ellos pidieron que cualquier cosa que hubiera pasado en los últimos 18 meses y que me contestaran de varias maneras, pero yo sé que muchas cosas también me han sucedido en mi pasado. Y yo crecí en un vecindario blanco, suburbano. Me han llamado nombres feos, groseros. He sido acosada sexualmente. Y mi mamá ha sido agredida verbalmente y mi hermano. Y para mí, yo creo que me encuentro en una mentalidad donde pienso, me alegro de que todo esto está recibiendo esta atención. Porque es una oportunidad para seguir trabajando en este problema. Y muchas de esas entrevistas, cuando, por ejemplo, los medios estaban siguiendo a mi mamá en una camioneta en su propio barrio, y una persona le preguntó a mi hermano por qué él estaba ahí en su propio vecindario. Y no sé,
no tengo creo, una respuesta clara porque no he tenido la oportunidad de solo pensar y reflexionar en esto. Y sabemos que no se ha terminado. Y creo que me encuentro en una posición donde no he sido capaz todavía de procesar completamente todo y creo que estoy procesándolo, pero creo que es una muy buena pregunta y voy a pensar sobre ello en un momento. Muy bien, Jenna, ¿y ti? Parece ser que tienes varios pensamientos, Chad. Sí, como yo, y yo creo que es... Bueno, gracias por la pregunta realmente y gracias por darnos este espacio para hablar sobre lo que sentimos. Pero yo creo que esta pregunta tiene que ver particularmente con la importancia de lo que ha sucedido. Y una de las piezas más importantes de literatura asiática americana que ha salido en los últimos años, que es Kathy Park Wong, y ella habla sobre los sentimientos y describe el tipo de el tipo de emociones y la desconexión que está marcando nuestras vidas. Y yo sé que por lo menos yo los últimos 18 meses he podido pensar y me he sentido con ira, cansado, porque sabemos que aunque nada me esté sucediendo directamente a mí, en el sentir o de la manera que todo eso no me está pasando directamente a mí, sabemos que estos ataques son tan horribles y pensamos, ¿verdad? ¿A quién le va a pasar el siguiente ataque? ¿Voy a ser yo? ¿Va a ser alguien en mi familia? ¿Va a ser un colega, un familiar? Así que sabemos que no va a haber mucho apoyo para esas personas que pasen por eso. Y como habías dicho, Karen, al principio de la conversación, es una vergüenza que tenemos que tener este tipo de conversaciones y es una pena que necesitamos incluso pedir apoyo. El apoyo simplemente es como una curita en el camino donde todas estas personas están trabajando y tratando de crear este marco para pelear en contra del racismo antiasiático. Y hay tanto trabajo que tenemos que hacer y muchas personas yo creo que han estado exagerando el impacto que estamos viendo ahorita. Y como había mencionado Joey, ¿qué va a pasar después de que el año API termine? ¿Qué pasa en junio cuando estas conversaciones ya no suceden? Cuando el enfoque de los medios está en otra cosa. Entonces yo creo que una de las cosas que he estado sintiendo no es una sensación de optimismo, es más como qué evidencia habrá para que esta larga historia que estamos mencionando de racismo antiasiático, para que pare. Gracias. Y DJ, voy a pedirte que empieces a ayudarnos a hablar sobre algo más local en Colorado. ¿Qué crees que qué es lo que has visto tú en estas áreas? ¿Cuál ha sido el impacto con no solamente la pandemia, sino con el aumento del crimen, de odio y acoso? Y una de las cosas, y gracias, es una muy buena pregunta, uno de los desafíos que siempre enfrentamos, que es tanto nuestra fortaleza, pero también algo tan difícil dentro de la diversidad dentro de las personas asiático-americanas. Y sabemos que muchas de las cosas que están sucediendo en esta comunidad se refleja realmente en los comentarios de estos panelistas. Y hay una amplia gama y es un efecto acumulativo. Así que todo el mundo, independientemente de la etnia, puede ver lo que está pasando, ¿verdad? Y pueden ver estos mensajes, la falta de liderazgo consistente. Y también todo lo que hemos visto ahorita lo han culpado en la pandemia. Y sabemos que cuando miramos a las personas asiáticas o isleñas y hablamos de médicos y sus proveedores en la comunidad, ambos están viviendo la experiencia de tratar de mirar a ver cómo seguir adelante con todo esto. Y hay muchas personas que se sienten perdidas y están en estos círculos y dicen, oh, yo escucho, yo miro el racismo, pero porque yo realmente no lo estoy experimentando, no sé qué hacer. Y cuando verdaderamente vemos
y decimos que esa es la manera en la cual todos los asiático-americanos están respondiendo, las personas. Y he escuchado esto de varias personas que dicen, no sé cómo responder. Y una cosa con los delitos del odio, no es simplemente decir que un crimen es peor o mejor que el otro, pero es estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, es ser percibido como una persona, una amenaza. Y las personas a veces no quieren hablar sobre ello. Y las personas que dicen, pues no sé cómo hablar sobre esto. No sé cómo le explicamos que todo esto tiene que ver simplemente con el color de nuestra piel o cómo nos vemos. Entonces, por eso todo lo que estamos diciendo ahorita es tan importante. Cuando yo hablaba de la esperanza y dije que finalmente estamos recibiendo la atención nacional que necesitamos, que tuvo que haber empezado hace años, y asegurarnos de que esto siga adelante y que no se resbale y se nos salga del camino. Chad, vi que estabas ahí diciendo que sí con lo que decía TJ. Y algo que dijiste, eso que habíamos mencionado, es el trauma en la comunidad. ¿Cómo ves ese trauma? Y cualquiera de ustedes, ¿verdad? Empiezo con Chad. Pero ¿cómo ves el trauma? ¿Cómo se manifiesta este trauma? Qué buena pregunta. Y yo creo que para regresar a la pregunta que habías hecho y mencionar algunas de las cosas que yo diría, es que siento que yo represento una comunidad y las comunidades de asiáticos y asiático-estadounidenses que son impresentables debido a la complejidad y a las riquezas y profundidad de nuestra propia vida. Y escuché algo que dijo DJ que realmente resuena conmigo. Y por esa complejidad no hay una especie de modelo único para encontrar una solución. Y no es solo un problema, sino que son varios problemas. Así que la pregunta que tiene que ver con el trauma creo que es algo muy importante, porque lo que yo veo y lo que yo he investigado y las relaciones que he tenido y que han tenido que ver con sentimientos y traumas, el trauma, nuestra imaginación tiende a ser crear un tipo de evento disruptivo. Y lo que no vemos es que la forma del trauma para muchas personas y comunidades se entrelaza perfectamente en sus vidas cotidianas. Entonces no es solo un evento que causa ese trauma, sino que es un continuo de actividades que traumatizan a las personas. Y con las comunidades con las cuales yo estoy involucrado, principalmente alrededor de la Universidad de Colorado Denver, creo que el elemento del trauma es realmente una decepción grave, especialmente después de los tiroteos de Atlanta, donde no hubo espacio, no hubo el reconocimiento, no hubo un diálogo para poder hablar sobre lo que estaba sucediendo. Simplemente nos dimos cuenta que las personas siguieron adelante con sus vidas. Y una persona de descendencia asiática o asiatoamericana quizás pudiera ser la única persona en esta reunión de Zoom y están sonriendo y haciendo bromas. Pero luego sucedió ese evento tan horrible y muchas personas dijeron que parecía ser que el daño, el dolor del trauma, donde verdaderamente no tenían un espacio para tener ese tipo de conversaciones, fue tan intenso y quizás, si no más intenso, que la noticia de aprender sobre lo que sucedió en Atlanta y los tiroteos que sucedieron ahí. ¿Alguien más? Sí. Sabes, como miembro de la Junta de la Cámara de Comercio Asiático tenemos un buen entendimiento sobre lo que sucede con las pequeñas empresas asiáticas en el corredor de la Alameda, de la Federal, en Aurora, Havana, todas esas áreas. Entonces te voy a decir que antes de que cerráramos, que fue en marzo, todos estábamos ya listos y estábamos sintiendo una disminución significativa de los negocios y los insultos y la manera que te veían. Y teníamos varias tiendas de comida asiática que tenían ventanas rotas, grafiteros habían escupido alrededor de ellos.
Había algunas empresas que habían visto la disminución en sus negocios de más de 80% y muchos de ellos están obviamente luchando, otros cerraron y no han abierto. Y la Cámara ha ayudado a algunos de estos negocios o propietarios a poder tener acceso a PPP y otra ayuda local. Pero como había dicho Chad, es algo tan difícil y tan complejo. Y aún el problema con las empresas, ¿verdad? Cuando las personas no saben qué hacer y hablas de etnias y diferentes etnias como negocios vietnamitas y chinos, filipinos, japoneses, coreanos, y cada grupo tiene sus propios desafíos. Pero sabemos que nos sentimos alentados que durante esta pandemia, y esto pasó, el alcalde Hancock había hablado y el gobernador Polis también habló y almorzó con nosotros en un lugar en la federal y nos mostró su apoyo y el apoyo a las empresas asiáticas. Y recientemente senadores Hickenlooper y Bennett también visitaron el área de East Park Center allá por la Chamber y también han apoyado nuestra recuperación y esperamos que con la unidad en nuestras empresas asiáticas podamos seguir adelante. Sí, Joy. Sí, creo que he estado solamente pensando en qué más puedo agregar y realmente creo que los puntos que cada panelista ha dado son magníficos, pero quería volver a reforzar que las personas de descendencia isleño-asiático-americano, sabemos que ellos hablan decenas, miles de idiomas, tienen como 2.500 idiomas. Y también queremos recordar a las personas que sí hay un peligro a contar solo una historia, ¿verdad? Y nosotros hemos podido tener varias juntas donde le pedimos a las personas que lleguen y hablen y nos dejen saber qué es lo que necesitan y qué necesitamos para avanzar como comunidad. Y muchas de las conversaciones estuvieron en 4 categorías y una era que había muchas barreras de idioma y de cultura, barreras de miedo en general, personas que quizás son indocumentados y no sienten que quieren hablar con algún tipo de organización estructurada porque no saben qué van a hacer o cómo hablar con ellos. Y tenemos muchas personas que simplemente no entienden o la educación que tienen no ha sido suficiente para entender. Y la educación que nosotros tenemos sobre estas personas como Pacífico Asiático, americanos y todos ellos, ¿verdad? No se aprende mucho aún en la escuela. Y cuando hablamos sobre el bullying y los programas anti-acoso, anti-bullying, y hablamos sobre la intimidación a través de un lente racial, de género o cosas de esa manera, también hablamos sobre la gente recibiendo el acoso en las escuelas por ser asiáticos. Y muchas personas dijeron que cuando reportaron este acoso no recibieron el apoyo que necesitaban. Y como decía Chad, que estaba hablando sobre los espacios en los que las personas pueden hablar, muchas personas saben que sus problemas son importantes para ellos, pero otras personas no estaban poniendo la atención. Y por último, la otra área que vimos fue la prevención, la protección. A la gente simplemente no se sentía que era suficiente. Entonces esas fueron las cosas que nosotros escuchamos en nuestras juntas. Ya alguien puso en la cajita del chat que el presidente acaba de firmar el proyecto de ley. Y quiero regresar a varias cosas que ustedes ya mencionaron. Este proyecto de leyes que es una respuesta que está peleando en contra de problemas con las fuerzas del orden, ¿verdad? O cualquier tipo de problema físico con esas personas. Entonces quiero hablar sobre el aspecto criminal de esto. Y también está la parte que ustedes ya habían mencionado, que no
es simplemente un crimen de odio. Pero alguien había dicho que es el acoso cuando uno simplemente está caminando. Ese tipo de incidentes. Y vemos que muchas mujeres de descendencia asiática pasan por estos problemas. Entonces sabremos un poco sobre el aspecto de la criminalización. Como ustedes saben, hay muchos de estos grupos que se oponen a este proyecto de leyes porque piensan que los policías van a responder de una manera mala. Entonces empecemos a hablar con eso. No solo el proyecto, pero la noción y la criminalización del proceso. Y no sé, Chad, yo creo que tú fuiste una de las primeras personas que mencionó esto porque empezamos contigo. Y creo que una de las organizaciones que ha hablado en contra de ese proyecto de leyes se llama API Hate. Y ellos están dando la estadística de los tiroteos de Atlanta, que hubieron más de 3.800 incidentes reportados de acoso, abuso, vandalismo y así sucesivamente. Y al final de este último marzo ascendió a 6.600. Y sabemos que ha habido una explosión de eventos donde muchas personas se sienten que no pueden hablar. Pero esta organización ha hablado en contra de este proyecto de ley por precisamente lo que acabas de mencionar, Karen, que las personas, la aplicación de la ley y la policía no es precisamente algo que se puede hacer. Y una cosa que hace este proyecto de ley es que pienso que es muy interesante y dice que recomiendan cosas como servicios comunitarios, programas educativos. Y yo sospecho que muchos de nosotros pensamos que la educación es fantástica y todos tendrían que tener acceso a esto. Y como mencionaba Joey hace un ratito, hay una necesidad para educar más a las personas y una manera de detener el odio a API es pedir más financiación y recursos para estudios étnicos. Necesitamos más estudios, no solamente a nivel universitario, pero también a través de la primaria y la secundaria. Y creo que una de las cosas que sabemos que muchas personas están buscando los estudios de la Universidad de Colorado de las clases de etnias en Denver no tiene tantas personas, profesores que están trabajando y es difícil buscarlo. Entonces, una cosa sería seguir mencionando y decir, necesitamos más estudios étnicos en el departamento universitario de Colorado. Y una cosa que podemos hacer también es hablar más sobre el acoso, pero en el área de criminalización creo que es una de las cosas que es peligrosas porque todo tiene que ver completamente con problema racial. Entonces, automáticamente, ¿a quién presumen como criminales o personas que están participando en actividades delincuentes? Entonces, los objetivos de los policías con este tipo de poder y recursos, no sé. Yo creo que el proyecto de ley puede proveer aliados a la comunidad asiática y ese sería, yo creo que el punto principal. Muy bien, sí, sigue. Y luego, Clarence. No sé. Hay demasiadas cosas, demasiados casos sobre la aplicación de ley y el racismo. Y especialmente cuando pensamos, ¿verdad?, que somos inocentes hasta que se comprueba lo contrario. De un lado, podemos decir es vergonzoso que todavía tenemos que tener este tipo de conversación. Pero sabemos que hay una desconfianza de nuestra gente hacia la policía local y todo hasta el sistema federal. Y sabemos que muchas personas no están confiando en estos policías. Y algunas de las cosas que yo sé y sé que las personas que están en este panel también saben y la Cámara de Comercio está haciendo es tratar de trabajar más con nuestras autoridades policíacas locales y hablar con ellos y decirles cómo podemos aprender a ser mejores aliados
para poder establecer o construir una confianza o la confianza que se perdió en un pasado. Y yo aprecio mucho que están tratando de hablar y nos están extendiendo la mano. Pero, de nuevo, es un tema recurrente desde el comienzo de esta conversación. Este proyecto de ley de odio antiasiático no es un problema aislado. Sabemos que tiene que ver con el problema antirracial en sí. Y DJ, ¿puedes hablar un poco sobre los ataques en las aceras? Porque incidencias, como Chad lo dijo, no es algo así, que qué barbaridad que sucedió, pero son cosas que suceden a diario, en nuestra rutina, en nuestra existencia. Y Chad, yo sé que lo había mencionado hace un ratito, que no es necesariamente el incidente en sí, es la expectativa perpetua o la ansiedad de que algo va a suceder, que también es parte del trauma y el estrés. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso, DJ? Sí, hay dos partes a esa pregunta. Y yo creo que vamos a ver el trauma emocional, que no siempre es lo visible. Y luego también tenemos que darnos cuenta en nuestras comunidades que tienen antecedentes de trauma. Y muchas veces estos sucesos empiezan a provocar esos recuerdos traumantes del pasado. Y no quiero hablar mucho sobre esto, pero alguna de las otras cosas que me frustra mucho es el tema en torno al racismo. Se ha centrado mucho en los crímenes de odio, porque cuando tenemos racismo sistémico, estamos viendo con muchas de nuestras comunidades y la falta de acceso, la falta de calidad en nuestros cuidados, en el sistema económico. Y estamos empezando a pasar por ese riesgo de que no nos paguen de la manera correcta. Y eso quita la calidad de nuestras vidas. Y creo que estamos demasiado enfocados en esto. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero como que solo nos estamos enfocando en una cosita. Si no vemos a los sistemas racistas sistémicos, esto va a seguir de una generación a otra generación, donde no van a tener acceso a cuidados, no van a tener acceso a viviendas, alimentos saludables. Y eso va a seguir así de esa manera y es algo aún más complicado. Así que agradezco que podamos hablar mucho más allá de ese tema básico, porque hay muchas conversaciones que tenemos que tener y tenemos que realmente empujar para asegurarnos de que tengamos los seguros y que realmente estemos recopilando estos datos para poder buscar soluciones y nuevos modelos para sanar nuestras comunidades. Y son quizás problemas muy sutiles, pero tenemos que verdaderamente lidiar con ellos. Sí, gracias, DJ, por realmente traer una gran perspectiva a esto. Yo estoy de acuerdo completamente. No es simplemente estos crímenes de odio, pero es la manera en que las personas te ven. Y desde que naces, cuando alguien te dice que de varias maneras te dejan saber que eres diferente a las otras personas, es muy importante el saber cuando estamos hablando sobre problemas anti-odio y algunas cosas que aumentan el odio, como el gobierno o algunas estructuras que han estado afectando a la comunidad por tanto tiempo y vienen y provienen del racismo estructural, racismo que está incrustado en un montón de estos sistemas, y el trabajo se tiene que hacer en estas áreas. Y como había dicho DJ, mencionar con la comunidad y mirar a ver qué es lo que nos falta, qué necesitamos. Y cuando en términos del trauma, al vivir con todo esto, es algo muy difícil. Y ya se ha mostrado en un montón de casos de asiático-americanos o isleños del Pacífico
donde tienen muchos problemas de salud mental y al mismo tiempo tienen que buscar ayuda, pero les está costando sobrevivir, así que no pueden hacerlo. Y tenemos que reconocer que no simplemente es un suceso, pero quizás es tu vida y que en toda tu vida te han dicho que no perteneces a esta sociedad y que tus problemas no son importantes. Y cuando yo pienso sobre las cosas por las cuales yo pasé, a veces se miran cosas como que muy insignificantes cuando la comparo con otros problemas. Y diría, pues por lo menos nadie me estaba amenazando físicamente. Pero aunque no sea solo eso, si son otras cosas y eso empieza a acumularse, sabemos que es traumático y es válido y las personas necesitan ese apoyo. Así que cuando hablamos de todo esto y hablamos sobre lo que la conversación de las personas pacífico-asiáticos y la discusión de la opresión y cómo esas discusiones de racismo crean una narrativa falsa que hay interseccionalidad entre nosotros y nuestros hermanos indígenas y hermanas indígenas y nuestros hermanos, hermanas negras y Latinx. Y dado que este es un grupo particularmente de personas de color interesados en la acción, ¿cuál es la acción aquí? ¿Cuáles son algunas de las acciones que podemos tomar? Y les voy a dar el tiempo a ustedes para que ustedes utilicen este espacio como una unidad de intervención. Entonces, ¿qué es lo que una persona puede hacer si solamente son espectadores? ¿Qué puede hacer una organización? Organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad? Así que les voy a dar el tiempo a ustedes para que lo expliquen como ustedes gusten. ¿Qué deberíamos hacer? Y Karen, una de las cosas que ya estás viendo es que las organizaciones, como algunas organizaciones sin fines de lucro aquí, que están con nosotros como panelistas, estamos hablando, estamos aprovechando y utilizando nuestra voz y todos lo sabemos, pero somos modelos a seguir para nuestra comunidad y nuestra juventud. Así que cuando un incidente o este tipo de cosas suceden, hay algunos de nosotros que estamos dispuestos a alzar nuestras voces. Como estaba diciendo, Joey estaba en el Capitolio, yo me recuerdo de eso, con su grupo y con otros líderes comunitarios que están aquí en esta llamada también, pero hay muchas personas aquí y vamos a hablar, voy a parar de mencionar eso, pero voy a decir, hay muchas cosas que podemos hacer y cómo podemos ser un modelo a seguir para otras personas. Y quería mencionar que puse un recurso que llama Acción. Y es una tarjetita que les da información sobre cómo pueden involucrarse. Y entiendo, ¿verdad? Que hay personas que son nuevos en este espacio. Esto pareciera ser algo muy intimidante y no saben por dónde empezar. Así que si ustedes están empezando, quiero animarlos a que se eduquen. Hay tanta historia asiático-americano e isleños del Pacífico y nuestra cultura. Y van a tener ustedes que hacer este trabajo, van a tener que meterse en Google, hacer estas investigaciones, ir a una biblioteca para aprender cuál es nuestra experiencia, porque es muy cambiante dependiendo con quién habla. Así que el poder hablar sobre quiénes son, cuál es la experiencia asiático-americana o de las personas isleñas del Pacífico. Y teníamos anteriormente un Chinatown en el centro de Denver, pero hubo todo un saqueo y destruyeron los negocios de estas personas y no pudieron volver a construir otra vez. Y esto está en Lodo, en la área de Lodo. Y si ustedes no han ido ahí, van a ver que hay todavía mucha información sobre esas personas. En Colorado también tuvimos campo de concentración para los japoneses americanos y aunque el gobernador Carr en ese momento se oponía a esto, este campamento todavía estuvo acá. Y
todo estaba todavía, las armas todavía estaban apuntando a estas personas. Entonces ustedes tienen que conocer más de esta información para poder convertirse en mejor aliados. Y yo también les voy a recomendar este libro para las personas en Colorado. Se llama Personas Asiáticas en Colorado, del doctor William Way. Y les da ese contexto sobre la historia específica de Colorado con las personas asiáticas. ¿Y DJ? ¿Algo más que quieras agregar? Quiero escuchar lo que piensa DJ antes de que yo hable. Iba a decir lo mismo a ti, Chad. Yo creo que es muy, muy importante y algo que ya habían mencionado y creo que lo voy a repetir. Es muy importante empezar y saber a dónde estamos. Y tenemos que comprender y no nos puede dar miedo hacer las preguntas difíciles. Pero el otro lado de esa moneda es también estar dispuestos a escuchar, lo cual es muy duro. Porque muchas veces yo me encuentro tan enojada y frustrada e inmediatamente empiezo a hablar de ellos. Y digo, no puedo creer que ellos hicieron eso. Porque a veces las cosas que se dicen no las puedo aceptar. Pero muchas veces no tenemos la conversación. Y vemos muchas cosas que han sucedido en este país y vemos cómo este puente ya no alcanza a cubrir el espacio abierto. Y no podemos ignorar los problemas. Pero si solamente nos enfocamos en las cosas negativas, esta es una de las cosas que sucede en una sociedad racista. No estamos dispuestos a respetar lo que traemos a este país y nuestras comunidades. Y tenemos que quizás lidiar con estos síntomas del racismo y ser capaz de decir, tenemos algo que aportar a este país. Sin inmigrantes, este país no estaría en donde está ahorita, reconociendo el respeto a las personas indígenas, a las poblaciones indígenas estadounidenses. Y es muy importante el poder tener estas conversaciones tan difíciles y tenemos que aferrarnos realmente a lo positivo. Y cuando las personas dicen, ¿cambiarías quién eres? Yo diría, no, yo nunca cambiaría a ser una persona de descendencia japonés-americano. Y ahí es donde está mi resiliencia, pero ahora le doy el tiempo a Chad. Sí, primeramente le quiero dar las gracias a Clarence y a DJ por responder esta pregunta y a Joy también. Para mí, yo creo que no es tanto con la teoría política, es algo más filosófico. Siempre hablamos sobre qué es lo que se puede hacer y es algo muy importante para mí. Mientras muchas personas están tratando de encontrar la salida a estos problemas, yo todavía estoy tratando de encontrar mi camino hacia el problema, porque mi problema es tan profundo, es tan complejo, es tan multifacético, que si pensamos que podemos tener solamente una conversación de 1 hora y decir, oh, todo va a estar bien, entonces ya empezamos mal. Y parte de lo que estoy oyendo es la necesidad de decir cuál es el problema, de escuchar. Y una de las cosas importantes con el escuchar es la voluntad de estar abierto a ese cambio, estar dispuestos a ese cambio. No solamente seguir lidiando con ello o simplemente olvidarnos de esos sentimientos. Y una cosa que yo creo que quiero enfatizar es que esto surgió como un término y lo hemos visto en varias conversaciones con aliados. Las personas quieren aprender cómo ser buenos aliados. Y lo que yo pienso de eso es que eso es magnífico, pero creo que aliados no es solamente lo que necesitamos y tampoco no va a solucionar ningún problema. Porque un aliado significa que las personas están en el área externa del problema y ellos van a unirse de una manera intermitente
simplemente cuando vemos los problemas y cuando la tensión desaparece, entonces esos aliados también desaparecen. Pero también pensar sobre, más fundamentalmente, sobre la noción de un aliado. Y se convierte en un racismo antiasiático y decimos, no es solo un problema, no es solo nuestro problema, el racismo antiasiático es un síntoma de la supremacía. Y si vemos la supremacía blanca como el marco al que nos oponemos, entonces el aliado no es la respuesta. Entonces, ¿cuáles son las personas que pueden ayudarles a combatir ese problema? Y aquí el hecho es que las personas de color están en la vanguardia de estas batallas. Yo creo que es lo que yo diría con esta llamada de acción, que necesitamos entender lo que tenemos que hacer para seguir adelante con esto. Y Chad, si pensaba que me ibas a llevar a la iglesia, me hubiera puesto mi sombrero. Y yo he estado leyendo últimamente mucho sobre esta noción de aliados. Y sabemos que no es lo suficiente y que puede ser algo muy pasivo. Pero el siguiente nivel es convertirse en un cómplice. Y para lograrlo tenemos que estar haciendo ese trabajo juntos. Que vamos a ir y estar juntos hasta la muerte. Perdón. Y me encanta que estás diciendo esto, que necesitamos ser tus aliados y luchar en contra del desmantelamiento y la supremacía blanca. Y que podemos ir con ustedes y trabajar y hacer otro tipo de cosas. Y esa es una pregunta tangencial. Es una pregunta personal y es también tangencial. ¿Qué sabes? Y no sé, creo que me da vergüenza decir que yo tengo 63 años. Y probablemente por los primeros 40 años de mi vida, yo estaba siempre con esa noción del modelo de minorías. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Y cómo se puede utilizar en todo lo que estamos viendo que está sucediendo en sus comunidades el día de hoy? Ay, Dios mío. Ay, ay. Entonces, la organización profesional con la cual yo trabajo, que es API STEM Palette, y celebramos todo lo que hemos podido lograr con API STEM. Y claro que sí, ¿verdad? Hay muchos momentos donde hemos estado muy contentos, pero no sé, yo creo que podemos pasar días y días y días hablando sobre todo esto, Karen. Y este mito del modelo de minorías es extremadamente destructivo en todos los grupos. Y sabemos, y no estamos en tu contra, Karen. Yo también quizás soy culpable de muchas cosas. Y yo digo, cuando vayan a la universidad, no digo si van, sino cuando ustedes tengan su licenciatura. Y es algo que yo también lo he hecho con mis hijos y soy culpable de todo eso. Pero, no sé, creo que tengo que pensar en lo que quiero decir porque es algo tan importante. Y sí, celebramos eso, pero al mismo tiempo, nuestra vida tan asiática es compleja. Y hay una organización que representa al APDC, son personas de primera generación nacidas aquí, inmigrantes, refugiados, que conocen a muchas familias, estudiantes que no tienen los mismos privilegios y oportunidades económicas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar a ver cómo podemos ayudar a estas personas. Y a veces creemos que el poder apoyar a todas estas personas va a cambiar varias cosas.
Y hay muchas personas que han querido hablar sobre todo lo que está sucediendo con la comunidad asiática. Y muchos de ustedes saben quién es Vincent Chen, que es una activista. Y si no saben quién es Vincent Chen, búsquenlo. Y ustedes van a darse cuenta de todo lo que él pasó. Y DJ, ¿quieres comentar algo sobre eso? Sí, yo estoy de acuerdo con Clarence, que esta es una conversación que se tomaría horas solo para hablar un poquito, pero este mito de la minoría es extremadamente destructivo y también produce algo que tiene que ver con la insensibilidad a los asiáticos, latinos, negros, o otra persona que no sea blanca. Entonces, el problema no es solamente asiático-americano y no es ser capaz de desagregar los datos, pero no vemos todas las cosas en esta información y las complejidades. Y sí, sabemos que los asiáticos americanos han sido muy exitosos y esperamos que no haya nada mal con tener éxito. Pero cuando no desagrega los datos y tiene esta distribución bimodal sobre aquellos que tienen un ingreso más alto que la población general, y ustedes tienen eso dentro de sus comunidades, sabemos que la comunidad butamese tiene una tasa de pobreza muy alta. Y tenemos que ver cómo es que estos problemas están sucediendo. Y sabemos que el APDC es un lugar maravilloso. Y tenemos que verdaderamente ver todo lo que ellos tienen, pero porque ellos no tienen todos estos datos para comprobar todos los problemas que existen. Y el racismo sistémico, eso es otra cosa que ellos hacen, que no están recopilando todos los datos que se necesitan, que son cruciales para entender todo lo que está sucediendo. Y es una gran organización de salud y está reconociendo que el valor en una organización étnica, específicamente a las personas y a la población de esas personas, hay una razón por la cual ese tema tan complejo a veces no nos damos cuenta de otros problemas porque no tenemos todos los datos para saber lo que está pasando y decimos no tenemos la voz y por eso es algo tan importante el tener esa voz. Porque muchas veces hemos dicho el mito de la minoría moderna es esto y el problema realmente es otra cosa. Pero simplemente es algo que no estamos comprendiendo. Y quería dar un poco de contexto sobre el modelo minoritario para los que no saben. Primeramente fue popularizado para la comunidad asiática americana alrededor de los 1960 y que por alguna razón los japoneses estadounidenses les estaba yendo muy bien y tenían mucho éxito socioeconómicamente hablando, que estaban teniendo alta educación, tasas de logro y que es importante tener en cuenta que este estereotipo particularmente se utilizó como la cuña racial entre asiático-americanos y otras comunidades de color. El mito de la minoría y de este modelo es un mito porque cuando desagrega los datos, como dijo DJ, está diciendo que hay enormes disparidades dentro de nuestra población. Y también es muy importante saber y tener en cuenta que la retórica que rodea el modelo, este mito minoritario, tiene que ver con que parece ser que los asiáticos americanos se enfrentaron al racismo, pero ellos pudieron salir adelante. Entonces, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? Y las personas siempre han aprendido esto, personas en la comunidad asiática y afuera de la comunidad asiática. Y las personas han visto un gran impacto en las relaciones entre especialmente las comunidades asiáticas y negras. Y podemos ver todo esto durante los disturbios y varios de los videos virales. Algunos de los autores de esas incidencias de odio antiasiático eran negros. Y también en muchos casos hay un montón de asiático-americanos que tienen muchos sesgos antinegros inherentes.
Así que ves cómo todo esto llega a un punto tan crucial donde tenemos que saber que estamos más fuertes juntos que separados. Y la razón por la cual tenemos estos programas de estudios étnicos empezó por estudiantes de la Universidad de Berkeley, y estos estudiantes eran de todo tipo de orígenes, incluyendo política asiática americana, Alianza del Sindicato Estadounidenses Negros, Movimiento Indígena Americano, Coalición Latinx Latinoamericana, Coalición Filipina. Entonces, todos estos estudiantes exigieron a la administración que necesitaban mejores recursos para las personas, para programas negros de estudio, necesitaban un programa de estudio étnico. Así que la única razón por la cual ahora tenemos esto es porque ellos se unieron. Y nosotros tenemos que entender este modelo y tenemos que poder entender que somos más fuertes juntos y que la liberación va mano a mano con toda la liberación, con comunidades negras, latinx, indígenas, todo es lo mismo. Todas las comunidades marginadas que se unen y que verdaderamente quieren traer ese progreso, ese cambio, simplemente va a funcionar y va a suceder cuando lo hacemos juntos. Wow, Joy, lo dijiste de una manera tan maravillosa. Y ahora ciertamente reconozco que este modelo del mito de la minoría es solo otra división para conquistar la estrategia. Y esta estrategia también que sucedió con los esclavos de la casa y los esclavos del campo, que había una compañía que tenía las personas trabajadoras, y por lo que es una estrategia muy eficaz que nos mantiene mirándonos los unos a los otros, luchando en contra de los unos de los otros. Y no enfrentamos el verdadero problema, el verdadero reto de el racismo estructural y sistémico. Y ya no nos queda mucho tiempo, pero cuando empezamos la conversación, Taryn empezó mencionando y estaba hablando que queríamos mandar un formulario a las personas y queríamos recibir su retroalimentación, así que en la cajita del chat vamos a poner este enlace. Ustedes pueden mandarnos su información. Solo son 2 preguntas rápidas que tienen que responder ahí. Y solo nos quedan 5 minutos. En algún momento durante esta conversación, cada uno de ustedes mencionó algo sobre la esperanza y las esperanzas que tienen. Así que cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para decirme ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que esperas? Y Chad, voy a empezar contigo. Oh, wow. Yo creo que fue el que decía que no tenía esperanza. Voy a tratar. No. Está bien. Porque yo creo que la conversación alrededor de la esperanza se ha visto como que las personas en poder, como el presidente, las personas del Congreso, todos ellos, ahí es donde yo creo que pongo mi esperanza, si la tengo. Pero mi visión de la esperanza es el tipo de construcción intergeneracional de la lucha y verdaderamente deshacernos de este racismo estructural. Porque esto va con todo lo que hacemos, ¿verdad? Abarca toda nuestra vida y añadiría a nuestras vidas si podemos seguir adelante. Y yo creo que simplemente para sobrevivir, ya que muchas personas han sobrevivido después de pelear y de pasar por tantas cosas. Sabemos que lo último que diré es esto, que el presidente, aunque él está en poder, y el Congreso, ellos no están en poder. Nosotros estamos en el poder. Y por eso es que tienen tantas cosas en contra de nosotros para tratar de mantenernos abajo. Si las personas verdaderamente estuvieran trabajando para todos nosotros, no necesitaríamos todas estas armas y fronteras y paredes y todo esto. Pero las personas que piensan que tienen el poder verdaderamente solo están en posiciones de violencia. Y si ahí es donde está mi esperanza, entonces creo que mi esperanza está en eso, de trabajar juntos. Gracias. Sí, no sé más que decir después de chat, pero yo tengo la esperanza cuando miro nuestras comunidades.
tengo la esperanza y yo me aferro a esta convicción en mi vida, que nosotros como personas en nuestras comunidades queremos entender que somos tan comunes como somos distintos. Y no importa el color de tu piel, porque en mi estado ideal todos tratamos de tomar el mismo tipo de utilizar el mismo tipo de objetivos para apoyarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Yo creo que muchos de nosotros tratamos de hacer esto con nuestras propias comunidades. Gracias, Clarence. Joey. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron Clarence y Chad. Y va a sonar como redundante, pero realmente es mirarlo como una coalición y nuestros jóvenes activistas que verdaderamente están empezando con estos proyectos de comienzo y pensamos y decimos debemos de hacer una diferencia, debemos de hacer el cambio. Estoy pensando que las campañas de Black Lives Matters estaban siendo dirigidas por Ashara Campbell, que creo que tiene 15 años, y Kim Wong, que tiene 18 años, este fin de semana pasado también, que estaba trabajando con eso. También hay otro joven palestino que estaba liderando su rallies también. Ibrahim se llama. Y nuestra primera junta de ayuntamiento junta que tuvimos después de lo que sucedió en Atlanta, y el ver nosotros trabajando con esas coaliciones de la comunidad negra y decir qué podemos hacer para apoyarles, sabemos que hace la diferencia y tenemos que seguir trabajando juntos, porque este último año, con toda la construcción de las coaliciones y los recursos que tenemos, y queremos ver qué es lo que podemos alcanzar cuando trabajamos juntos. Cuando hicimos nuestro rally de APPA en contra del odio en Colorado, sabemos que estábamos tratando de apoyar y teníamos aliados que estaban apoyándonos, y ellos estaban hablando y diciendo, cuando nos unimos podemos ver que nuestra comunidad es poderosa, y nuestras comunidades tienen que recordarse de eso, que las comunidades realmente pueden hacer la diferencia. DJ. Yo creo que tengo el comentario más fácil porque digo sí, 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 sí a todo lo que dijeron. Pero cuando pienso en tener esperanza, parte de tener esperanza no es lo mismo que estar bien y que las cosas mejoren. Y creo que cuando perdemos la esperanza, perdemos el deseo de pelear y de pelear por el cambio. Pero en realidad, todo lo que mencionamos ahorita y las coaliciones no es nada nuevo, ¿verdad? Han existido por muchos años. Recuerdo cuando estudiaba el programa de minorías en mi escuela, estábamos hablando sobre eso junto a las coaliciones latinas y afroamericanas y indígenas. Pero entonces, ¿cómo podemos seguir adelante y cómo aprender sobre los errores que se han cometido? Y cuando vemos todo lo de Black Lives Matter, tenemos que ver cómo podemos apoyar esos movimientos y cómo parar el odio antiasiático. Eso me da esperanza, el saber que ya no somos tantos esos grupos aislados, sino que estamos trabajando juntos, y eso me da esperanza. Muy bien, gracias a todos. Esta conversación fue maravillosa. Y ustedes han reiterado en varias veces que quieren seguir teniendo este tipo de conversaciones. Y después de cada conversación, yo creo que revisamos y vemos un nuevo capítulo de los libros. Y hay un libro que se llama ¿Cómo interrumpimos o perturbamos las políticas de prácticas racistas? Para que las comunidades, por lo menos las comunidades marginalizadas y los más oprimidos. Y estas conversaciones pueden funcionar para cualquier persona. Y esta conversación no tenía que ver simplemente con el odio antiasiático, pero cómo podemos interrumpir esos sistemas para que las comunidades sean vistas
y no tratadas como personas invisibles, para que sus voces sean escuchadas, para que la singularidad se aprecie y para que todos tengan la misma oportunidad para acceder a la educación, alimentos saludables, todo. Es la misma conversación. Y yo les doy las gracias a ustedes por ayudarnos a poder entender este capítulo en el libro de Perturbar el racismo sistémico. Así que muchas gracias a todos y gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Adiós.